Me llamo Josué, hijo de Nun, y fui testigo de los grandes milagros que Dios hizo por Israel desde que éramos esclavos en Egipto. Estuve al lado de Moisés cuando el mar se abrió y cuando Dios nos habló desde el monte Sinaí. Pero nunca imaginé que un día recaería sobre mí la responsabilidad de liderar a este pueblo. Todo comenzó con la muerte de Moisés. Él había sido el mediador entre Dios y nosotros, el hombre que conocía a Dios como amigo. Cuando partió, el peso del liderazgo cayó sobre mis hombros. Fue en ese momento cuando escuché la voz del Señor diciéndome: «Sé fuerte y valiente, Josué. Yo estaré contigo, como estuve con Moisés. Pero asegúrate de obedecer mi ley y no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Si lo haces, prosperarás en todo». Con temor y reverencia, asumí mi llamado. Lo primero que hice fue preparar al pueblo para cruzar el río Jordán, una tarea que parecía imposible. Pero antes de avanzar, envié a 2 espías a la ciudad de Jericó, una fortaleza imponente. Allí conocieron a Rahab, una mujer valiente que nos dio refugio. Rahab sabía que nuestro Dios era el verdadero, y por su fe, prometimos salvarla a ella y a su familia. Cuando llegó el día, Dios mostró su poder una vez más. Las aguas del río Jordán se detuvieron, y el pueblo cruzó en seco, tal como nuestros padres habían cruzado el Mar Rojo. Cada paso que dimos fue un recordatorio de que Dios estaba con nosotros. Para conmemorar este milagro, tomamos 12 piedras del lecho del río y las colocamos como un monumento, para que las generaciones futuras nunca olvidaran lo que Dios hizo ese día. Después de cruzar, renovamos nuestro pacto con el Señor. La nueva generación fue circuncidada, reafirmando nuestra identidad como el pueblo de Dios, y celebramos nuestra primera Pascua en la tierra prometida. Fue un momento solemne y lleno de esperanza, pero también una preparación para lo que estaba por venir. La tierra de Canaán estaba delante de nosotros, pero no se entregaría sin una lucha. La conquista apenas había comenzado, y Dios nos llamaba a confiar en Él en cada paso. Ahora era tiempo de avanzar y enfrentar el desafío de Canaán. Con el río Jordán detrás y la tierra prometida frente a nosotros, sabíamos que el desafío real apenas comenzaba. Dios nos había prometido Canaán, pero esa promesa requería obediencia, fe y valentía. Nuestro primer gran obstáculo fue Jericó, una ciudad amurallada, fortificada como si nada pudiera derribarla. Pero nuestro Dios ya tenía un plan, uno que parecía más espiritual que militar. Dios me ordenó que marcháramos alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, en completo silencio, llevando el arca del pacto al frente. El 7º día debíamos rodearla 7 veces, y luego los sacerdotes tocarían las trompetas, mientras el pueblo gritaba con todas sus fuerzas. No entendí cómo esto podría derribar las murallas, pero obedecimos. El día señalado, después de dar la 7ª vuelta, el estruendo de nuestras voces y el sonido de las trompetas resonaron como un trueno, y lo imposible sucedió. Las murallas de Jericó se derrumbaron. Fue una victoria que solo pudo venir de Dios. Rescatamos a Rahab y su familia, cumpliendo nuestra promesa, y la ciudad fue entregada al Señor. Pero no todas las victorias serían así. Nuestra siguiente batalla fue contra Ai, una ciudad aparentemente menos imponente. Confiados en nuestra fuerza, enviamos un pequeño ejército, pero fuimos derrotados. Me sentí devastado y le pregunté a Dios por qué había permitido esto. Fue entonces cuando se reveló el pecado de Acán, un israelita que había tomado objetos consagrados de Jericó, desobedeciendo las órdenes divinas. Con dolor, confrontamos el pecado en nuestro campamento. Una vez purificado, regresamos a Ai con una estrategia renovada y, esta vez, obtuvimos la victoria. Fue una lección dura pero necesaria. No podíamos avanzar sin estar completamente alineados con la voluntad de Dios. Luego vino un evento inesperado. Los Gabaonitas, un pueblo cananeo, nos engañaron haciéndose pasar por viajeros lejanos para formar una alianza con nosotros. Aunque su truco nos tomó por sorpresa, respetamos nuestro pacto con ellos, sabiendo que Dios honra la fidelidad incluso en medio de nuestros errores. Cada batalla, cada desafío, era un recordatorio de que nuestras victorias dependían únicamente de nuestra obediencia y confianza en Dios.
y las conquistas que estaban por venir serían aún más difíciles, pero también más gloriosas. Después de las primeras victorias en Jericó y Ai, el mensaje era claro: el Dios de Israel estaba con nosotros. Pero también lo era la resistencia de las naciones cananeas. Al enterarse de nuestros avances, los reyes de la región comenzaron a formar alianzas, decididos a destruirnos antes de que avanzáramos más. Sin embargo, no sabían que nuestras fuerzas no provenían de números ni estrategias humanas, sino del poder de Dios. Uno de los momentos más memorables fue la batalla en Gabaón. Los reyes amorreos se unieron para atacar a los gabaonitas, quienes ahora estaban bajo nuestra protección debido al pacto que habíamos hecho con ellos. Los gabaonitas enviaron un mensaje pidiendo ayuda, y respondimos de inmediato. Marchamos toda la noche, confiando en la promesa de Dios de que nos daría la victoria. El enfrentamiento fue épico. Mientras luchábamos, Dios intervino de maneras sobrenaturales. Envió una tormenta de granizo que cayó sobre nuestros enemigos, matando a más de ellos que nuestras propias espadas. Pero lo más sorprendente sucedió cuando, al ver que el día terminaba y aún quedaba mucho por hacer, clamé al Señor. Y allí, frente a los ojos de todos, el sol se detuvo en el cielo. El tiempo pareció congelarse, permitiéndonos completar la victoria. Fue un día que nunca olvidaremos, un día en que el universo mismo obedeció al Creador. No todas las batallas fueron tan espectaculares, pero una tras otra, derrotamos a los reyes de la región. Desde el norte hasta el sur, las tierras de Canaán fueron entregadas en nuestras manos. Sin embargo, estas victorias no eran para glorificar nuestro nombre, sino para cumplir el propósito divino. Dios estaba llevando justicia sobre una nación que había caído en una corrupción moral extrema, pero también estaba abriendo la puerta para que cualquiera que reconociera su soberanía, como Rahab y los gabaonitas, pudiera unirse a su pueblo. Con cada victoria, nuestro avance quedó registrado cuidadosamente. Contamos los reyes derrotados, no para jactarnos, sino para recordar que todo fue obra de Dios. Canaán no era un simple territorio. Era la tierra que Dios había prometido a nuestros antepasados, y con cada batalla, nos acercábamos más al cumplimiento total de esa promesa. Pero la conquista no era el final. Aún quedaba la gran tarea de establecer nuestras raíces y asignar la tierra, consolidando lo que Dios nos había dado. Con las principales batallas terminadas, nos encontrábamos ante un nuevo desafío: repartir la tierra que Dios nos había entregado. Este no era un acto administrativo común. Era la culminación de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Cada tribu recibiría una herencia, una porción específica de la tierra que Dios había reservado para su pueblo. El proceso comenzó con una gran asamblea, donde trazamos límites y fronteras bajo la guía del Señor. Caleb, mi compañero desde los días en que espiamos Canaán, fue el primero en reclamar su porción. A sus 85 años, Caleb era tan fuerte y valiente como siempre, y pidió Hebrón, una región montañosa aún habitada por gigantes. Con su fe inquebrantable, conquistó esa tierra, demostrando que la promesa de Dios no tiene límites para quienes confían plenamente en Él. Después de asignar las tierras al sur, nos dirigimos hacia las tribus restantes. Cada sorteo, cada decisión, se hizo bajo la dirección divina. Efraín y Manasés, los hijos de José, recibieron su herencia como Dios había prometido, mientras que los levitas, consagrados al servicio del Señor, no recibieron territorios específicos, sino ciudades dispersas por toda la tierra. Su herencia era única, el Señor mismo sería su porción. Sin embargo, no todo fue perfecto. Algunas tribus mostraron falta de iniciativa y tardaron en tomar posesión de sus tierras. Me vi obligado a llamar su atención, recordándoles que la promesa de Dios requería acción de su parte. ¿Hasta cuándo dudarán en tomar la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les ha dado? Les pregunté. Este llamado a la acción los despertó, y comenzaron a ocupar lo que les correspondía. La culminación de este proceso fue la designación de Siquem como un lugar central, donde todos los límites y pactos fueron ratificados. Allí también recordamos las palabras de Dios y renovamos nuestro compromiso con Él. Era más que un reparto territorial.
Era un acto de obediencia y fidelidad, un recordatorio de que esta tierra no era simplemente nuestra por derecho, sino por gracia divina. Mientras la tierra se dividía, una verdad se hacía cada vez más evidente. El verdadero desafío no era ocupar Canaán, sino mantenernos fieles al pacto con Dios en medio de todas las bendiciones que ahora poseíamos. Al final de mi vida, con la tierra prometida repartida y nuestras tribus establecidas, sabía que mi tiempo como líder estaba llegando a su fin. Mi tarea estaba completa, pero una pregunta crucial permanecía. ¿Qué camino elegiría Israel después de mi partida? Reuní a todo el pueblo en Siquem, el lugar donde generaciones antes Dios había prometido esta tierra a Abraham. Con nuestras victorias y conquistas detrás, era momento de reflexionar y mirar hacia adelante. Comencé recordándoles todo lo que Dios había hecho por nosotros, cómo nos sacó de Egipto, nos guió por el desierto y nos entregó esta tierra, no por nuestras fuerzas, sino por su fidelidad. Han visto con sus propios ojos cómo el Señor ha cumplido sus promesas, les dije, pero luego los desafié. Teman al Señor y sírvanle con todo su corazón. Desechen los dioses extranjeros que algunos todavía guardan en secreto, y elijan hoy a quién servirán. ¿Será a los dioses de sus antepasados o al Señor que los ha salvado? Y para dejar clara mi postura, declaré con firmeza, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Las palabras resonaron en el valle, y el pueblo, con una voz unánime, afirmó, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Sin embargo, les advertí que esta elección no era algo ligero. Ser fieles al Señor significaba obedecer su ley y apartarse de todo lo que pudiera desviarlos. Hicimos un pacto ese día, sellado con un testimonio en piedra, para que nunca olvidaran lo que habían prometido. Mis últimos años los dediqué a contemplar la bondad de Dios. Vi cómo las tribus comenzaron a prosperar, aunque también observé señales de peligro. Algunos comenzaban a olvidarse del Señor, dejándose seducir por las costumbres de los pueblos vecinos. Sabía que los desafíos no terminarían con mi muerte. Israel tendría que luchar, no contra ejércitos visibles, sino contra la tentación de abandonar al Dios que les había dado todo. Cuando finalmente descansé, fui enterrado en la tierra de mi herencia, pero mi legado no era el lugar donde yacía mi cuerpo. Mi verdadero legado era la historia de lo que Dios había hecho a través de nosotros y la decisión que cada generación debía tomar. ¿Seguirían siendo el pueblo del pacto o se apartarían del camino? La elección quedaba en sus manos, como también queda en las nuestras hoy. No te pierdas ningún detalle de estas increíbles historias bíblicas llenas de enseñanza y poder. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que juntos sigamos descubriendo las maravillas de la palabra de Dios. Únete a esta comunidad y comparte el mensaje que puede transformar vidas.